y ponemos en tus manos, bendito Dios, este tiempo, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, que tú seas enaltecido siempre. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está la carta a los Colosenses, el texto que leímos esta mañana. Venimos conectados del versículo anterior. Pablo le ha pedido a la iglesia que persevere en la oración, que se mantenga firme, que se mantenga constante, y ahora les dice que perseveren velando con acción de gracias. Eso dice el versículo anterior, y la semana pasada estudiamos la necesidad de que la iglesia se mantuviera siempre en alerta haciendo oración. Luego él pide que la oración vaya acompañada de acción de gracias. Decíamos que la gratitud es una de las cosas que Dios siempre nos demanda. Dios siempre quiere que nosotros seamos personas agradecidas, porque una persona agradecida es una persona que no le cuesta nada hacer las cosas. Una persona que es agradecida con Dios no tiene ningún problema para cuando Dios le exige algo o cuando Dios no le da lo que él piensa que tiene que recibir. Son bienvenidos todos. Estamos en nuestra serie Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Ya leímos nuestro texto, Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El título de esta reflexión de esta mañana se llama Porque nos entrega una misión. Cuando las personas descubren la misión de su vida en esta tierra, su vida se modifica sustancialmente. ¿Por qué? Porque se dedican por completo a eso. Y mientras los seres humanos no descubran para qué vinieron a este mundo, es muy difícil que logren encontrarle sentido a la vida, para lo bueno y para lo malo. Es decir, cuando nosotros tenemos descubierta o tenemos clara la misión de nuestra vida, pues la verdad, las cosas que ocurran, buenas y malas, las vamos a poder sortear, porque tenemos claro hacia dónde vamos, tenemos un objetivo, tenemos una meta, y esa es la que tenemos que alcanzar. Así es que esta mañana vamos a estudiar por qué nos entrega una misión, por qué el ser humano puede encontrar satisfacción en Cristo, porque tiene una misión, porque tiene un objetivo, porque le da un sentido a la vida del ser humano. Mientras el ser humano no tenga objetivos claros, no tenga objetivos precisos para su vida, va a andar zigzagueando. Recuerden lo que le pasó al pueblo judío: 40 años en el desierto, tuvieron que bordear casi toda la península para llegar a la tierra prometida, cuando el trayecto solamente era de 7 días, 8 días para llegar de Egipto a la tierra prometida. Bien, puse esta imagen de unas personas poniendo su manita sobre el mundo, que es una manera de saber que tenemos una misión en este mundo. ¿Cuál es? Cada uno la debe descubrir, y en Cristo es fácil descubrirla. En Cristo es fácil saber para dónde Él nos conduce. Si nosotros nos plantamos con Cristo y le decimos: Señor, ¿qué quieres que haga con la vida que me has dado?, Él te va a decir. Y a veces dudamos porque lo que nos va a pedir pensamos que no lo podemos hacer, o que nos está pidiendo algo que está más allá de nuestras fuerzas o de nuestros límites. Pero yo le aseguro en esta mañana que si usted se planta con Dios y le dice: ¿qué quieres que haga yo de mi vida?, Él le va a contestar y le va a decir. Bien, nuestro estudio va a constar de 2 puntos solamente. La lección se llama Porque nos entrega una misión. Punto A, orar para el progreso del evangelio. Y punto B, orar para proclamar el misterio de Cristo. Así vamos a estudiar este versículo que tenemos esta mañana. Comenzamos con nuestra introducción. La iglesia, hermanos, debe orar con gratitud, como vimos en el versículo anterior, pero también debe hacer oración para cumplir con la misión por la que Cristo la instaló y la dejó en este mundo. Es decir, la iglesia de Cristo tiene una misión en esta tierra, tiene un propósito, tiene un objetivo, con todos los errores que pueda tener la iglesia. Cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, descubrimos que las cartas de Pablo tenían la función esencial de corregir errores.
En la iglesia de Colosas había un error, la gente estaba perdiendo de vista quién era Cristo, lo que representaba a Cristo. Estaban perdiendo el sentido de su humanidad y su divinidad. Habían entrado maestros, falsos maestros, que enseñaban que Cristo podría ser un gran maestro, pero no podía ser Dios. Y entonces Pablo corrige esa equivocación escribiendo la carta. Leemos la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, a los Tesalonicenses, a los Romanos, pero la que quizás es donde corrige más errores es la iglesia de los Corintios. En la iglesia de Corintio pasaba de toda clase de problemas y dificultades con los hermanos o entre los hermanos. Y Pablo escribe esa carta para hacerles ver que se necesitan corregir ciertas equivocaciones. Pero la iglesia, a pesar de esos errores, a pesar de esas dificultades, sigue siendo el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia sigue manteniendo este estatus o manteniendo esta naturaleza o manteniendo esta condición. Es el cuerpo de Cristo. Y como tal, tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Alcanzar a los perdidos, suplicándole que quite todo estorbo o resistencia a fin de comunicar las verdades de la vida y la obra de Cristo. Es decir, ¿la iglesia enfrenta resistencia? Sí. ¿La iglesia enfrenta adversarios y adversidades? Sí. La iglesia nunca va a estar en las mejores condiciones. De hecho, para la iglesia estar en las mejores condiciones no siempre resulta favorable. Y les pongo un ejemplo. La iglesia, de ser perseguida los primeros siglos, cuando se hace estatal o cuando la adopta el Imperio Romano, se convierte en una iglesia en la que ya no tienen mayores problemas. Y en lugar de consolidarse, lo que hacen es empezar a perseguir a personas como había sufrido ella. Entonces la iglesia, cuando la iglesia está cómoda, cuando la iglesia se afianza o cuando la iglesia se pierde la razón de ser, entonces cae en situaciones que retrata muy bien el libro de Apocalipsis en los 7 mensajes a las 7 iglesias que están mencionadas ahí: Tiatira, Sardis, Éfeso, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia, y se me escapa una. A ver, Éfeso, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea, y una me hace falta. Esmirna. Nos falta Esmirna, ¿no? Que es la más sencilla. Ahí están planteadas todas las dificultades que la iglesia enfrentó, ¿no? Siempre dice: tengo contra ti que retienes la doctrina de Balaam. Tengo contra ti que retienes la doctrina de los Nicolaitas. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así, señalándole las dificultades que tiene. Bien, Pablo le hace un llamado a la iglesia de Colosas para pedirles que hagan oración por su vida y la de su equipo, con la que se dedicó, no sé por qué puse ahí dedició, se dedicó a llevar las buenas nuevas de salvación a todas las ciudades del Imperio Romano, donde enfrentó toda clase de oposición, tanto de judíos como de gentiles. Pablo estaba a dos fuegos. Pablo vivía con dos grupos bien identificados que se oponían a su predicación. Los judíos, porque los judíos no entendían bien a bien por qué Pablo decía que Jesús era el Mesías. Y entonces para ellos eso resultaba una herejía, una verdadera abominación. Y lo perseguían, a donde él llegaba no lo dejaban, lo traían siempre bajo presión. Y luego por parte de los gentiles, porque los gentiles pues no entendían bien a bien, y los gentiles no comprendían la naturaleza de esta predicación. Ellos estaban ahí y a veces se contrataban con la gente para atosigar o para hostigar a Pablo. Con las palabras que le dirige a la iglesia de Colosas, podemos comprender que la labor que la iglesia haga debe tener como punto de apoyo la oración. Ninguna actividad, proyecto, plan u objetivo se alcanzará si no anteponemos una relación estrecha con el Señor. La vida de la iglesia transcurre en la oración, pero de igual manera en la vida personal de cada creyente la oración es fundamental.
Recuerdo, a mí me gustaba mucho leer unas tiras, eran como tiras, pues no cómicas, pero eran tiras que le llamaban chics, que eran relatos de este tamañito, y ahí el autor de eso ya creo que ya falleció, ponía historias y una forma de evangelizar. Y me acuerdo que de pronto también hacía críticas a la iglesia, y me acuerdo que ahí tenía un volumen dedicado a la iglesia donde dice tiempo de oración de 7 a 7:10, concierto de 7:10 a 10 de la noche. Y decía, ¿por qué hay problemas en la iglesia? Porque la oración ha dejado de hacerse. Y lo que nos va a recordar Pablo en este versículo es la importancia y la preponderancia que debe tener la oración dentro de la iglesia. La iglesia debe ser siempre un lugar donde se haga oración, tanto como comunitaria como personal. Dependiendo de la oración, lograremos las cosas que queremos, o veremos las cosas que queremos, o enfrentaremos las adversidades, los problemas que tiene la iglesia para cumplir su misión. Mientras no logremos eso, mientras no seamos una iglesia de oración, va a ser muy complicado que lleguemos o que arribemos a lo que Dios tiene para su pueblo. El dueño de la mies conoce perfectamente la lucha que se libra para proclamar su palabra. Sabe que extender la revelación divina tiene grandes adversarios que solo pueden derrotarse o que solo se pueden derrotar si la iglesia hace oración, si se compromete con la intercesión por quienes Dios ha llamado al evangelismo local o foráneo. Cuando digo foráneo, pues me refiero a local, aquí en Oaxaca, en México, y foráneo, o quiero decir, más allá de nuestras fronteras. Algunos le llaman, me gusta mucho esta palabra que usaban mucho en la Iglesia de la Alianza, decían, ahí se me va la palabra, pero ellos hablaban de tierras más allá de América Latina y le llamaban, ahorita me acuerdo, pero el evangelismo debe hacerse así, es decir, saliendo de, como dice Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para eso se tiene que hacer oración. Es decir, la iglesia que ora es una iglesia que siempre va a estar proclamando el evangelio. Pablo pidió oración. Esto me gusta mucho. No se sentía un superhombre ni alguien sin necesidad de cobertura espiritual. Es decir, el apóstol Pablo, con todo y lo que era el apóstol Pablo, le pidió a la iglesia que oraran por él. Es decir, Pablo nunca pensó, nunca creyó que la obra de Dios se podía llevar a cabo sin oración. Es decir, él estaba convencido que la única manera en que él iba a poder salir a hacer la obra que le estaba dando Dios o que le había encomendado Dios era a través de la oración. Y dependiendo del tiempo de la oración de cada uno de nosotros, es como vamos a enfrentar o a resistir las dificultades que vengan a nuestra vida. Yo estoy convencido de algo, mis queridos hermanos. Mientras no agotemos la oración en nuestra vida, no podemos rendirnos. Mientras no hayamos hecho hasta quedarnos, casi desmayarnos orando, podemos decir, Dios no me ha escuchado. A lo largo de toda la Biblia encontramos muchísimas oraciones. Oraciones desesperadas, oraciones de urgencia, oraciones de gran clamor a Dios por la necesidad y por la urgencia que vivían. Me acuerdo, por ejemplo, de Ana, que le rogaba a Dios por un hijo. Me acuerdo también, por ejemplo, de la oración de Elías orando y diciéndole a Dios, Señor, envía fuego para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Y así encontramos muchísimas oraciones para que la obra de Dios continuara adelante. Una de las parábolas que más me ha llamado la atención y que siempre pienso en ella es la parábola de el trigo y la cizaña. Cristo dijo, el reino de los cielos es como un hombre que sembró trigo, pero en la noche vino su enemigo y sembró en esos mismos trigales, sembró cizaña. Y entonces cuando se dieron cuenta, cuando creció el trigo con la cizaña, que son muy parecidos, si quiere usted un parecido entre el trigo y la cizaña, es como el cilantro y el perejil, ¿no?
Y empiezo a ver risas porque alguien ya se ha de haber equivocado. En lugar de echarle cilantro, le echó perejil. Hizo un desastre, no solamente en la mesa, sino en el estómago de las personas que comieron esa vianda. Y tenemos ahí grandes problemas entonces, ¿no? Adelante, por favor. Y entonces, esta parábola del trigo y la cizaña nos demuestra cuando ya crece el trigo y la cizaña, Dios el dueño, siguiendo la parábola, el dueño le dice que los trabajadores le dicen, vamos a quitar la cizaña. Y entonces el dueño del campo le dice, no, porque al llevarte la cizaña puedes llevarte también el trigo. Y entonces se queda así. Esa parábola que nos enseña que el bien siempre va a estar conviviendo con el mal. ¿Y qué es lo que va a poder hacer que el bien derrote al mal? La oración. La oración. Eso es lo único que va a poder hacer que se derrote al mal, tanto en lo colectivo como en lo personal, porque nosotros luchamos contra el mal. Bien, el apóstol pide oración por dos cosas. Pablo pide oración y lo hace por dos cosas. Primero, para que se abrieran las puertas al evangelio. Es lo primero que pide. Dice, qué interesante, ¿verdad? El evangelio, entonces, entendemos que tiene las puertas cerradas. El evangelio no es fácil evangelizar. No es fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se oponen, que se presentan. Entonces, lo primero que pide es que se abrieran las puertas al evangelio. Ahorita vamos a ver ese punto. Y en segundo lugar, pide oración para que pudiera dar a conocer el misterio de Cristo. Miren, el apóstol Pablo era un experto. El apóstol Pablo fue educado, fue formado por uno de los grandes maestros que se reconocen en la historia de los rabinos hebreos. Fue enseñado, instruido por Gamaliel. Cuando nosotros nos acercamos a la historia del judaísmo, descubrimos que en el judaísmo, pues antes, hermanos, no había pantallas, no había ni siquiera hojas con cuadernos, y entonces todo se tenía que hacer casi de memoria. Y el apóstol Pablo, nadie lo desmintió, nadie le señaló que fuera una mentira de que él había sido formado por el gran rabino Gamaliel. Y cuando él llega a la iglesia de Colosas o escribe la carta a los colosenses, les dice que hagan oración por él. Eso significa que él, con toda la experiencia que tenía, con todo el conocimiento que tenía, no dijo, no, ni se preocupen, aquí hay capacidad, aquí nosotros podemos enseñar, nosotros podemos hablar. No, él dijo, hagan oración por mí, para que pueda yo dar a conocer el misterio de Cristo. Ahorita vamos a ver qué significa el término misterio de Cristo. El apóstol pide oración por dos cosas. Primero, para que se abrieran puertas al evangelio, y en segundo lugar, para que pudiera dar a conocer el misterio de Cristo. Una frase para resaltar lo novedoso para esos días del mensaje de salvación para toda la humanidad. Pablo utiliza esta expresión misterio que vimos en el griego, es misterión, y tiene dos sentidos, algo que no se conoce, algo desconocido, pero también lo usaba como ironía para algunos maestros que pensaban que, bueno, había ciertas cosas, creo que lo escribí, pero había ciertas cosas para los iniciados, y si había iniciados, entonces había rezagados. Y Pablo dice, no, en la iglesia, hermanos, no hay ni avanzados ni rezagados. ¿Qué es lo que hay? Todos tenemos al mismo Dios, amén. Todos somos salvos, amén. Pero entonces a veces uno se pregunta, ¿por qué a esta persona le cuesta tanto dejar ciertas cosas? Y la respuesta, ¿dónde está? En su compromiso con la oración. En su compromiso con la oración. Aquí ya modificamos sustancialmente nuestro compromiso con la oración, ¿no? A veces me acuerdo y digo, pues tal vez lo vuelva a poner, ¿verdad? Me agarre la locura. Pero aquí oramos por años, oramos a las 5:30 todos los días. Todos los días, 5:30 estábamos ahí orando. Ahora ya la pusimos una hora despuesito, a las 6:30, ¿no? Pero estuvimos orando mucho tiempo.
y le pedimos a Dios pues le pedimos muchas cosas que Dios nos ayudó, pero la oración es fundamental en la vida del creyente. La oración es necesaria. Nos muestra el apóstol Pablo de esa manera que el trabajo en el Señor tiene como base una vida consagrada a la oración. Es decir, usted y yo tenemos un llamado a la oración. El apóstol Pablo le pidió a la iglesia que oraran siempre por él. Punto A de nuestro estudio: orar para el progreso del evangelio. El evangelio tiene que progresar, tiene que salir adelante. La primera parte de nuestro verso que estamos estudiando dice de la siguiente manera. Leen conmigo después de los 2 puntos. 1, 2, 3. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Juntos, por favor, parece que no desayunamos, ahorita ya comemos. 1, 2, 3. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Bien, el apóstol Pablo le pide a la iglesia de Colosas que ore por... Es interesante, dice, ore por nosotros. La obra siempre se hace en equipo. Y el trabajo que el apóstol Pablo, más adelante vamos a ver, o vayan conmigo, verán, al final del capítulo 4, él menciona a las personas que colaboraron con él. No todas, pero sí están ahí. Verso 7 dice, os lo hará saber Tíquico. 4:7. Luego encontramos más adelante también a Onésimo. Y luego encontramos a Aristarco. Luego encontramos a Marcos. Y luego encontramos a Bernabé. Luego en el 11 encontramos a Jesús llamado Justo. En el 12 encontramos a Epafras. Y bueno, en el 14 encontramos a Lucas y encontramos a Demas. Y finalmente encontramos a... ¿Ustedes qué dicen? ¿Ese nombre es de varón o de mujer? En el verso 15. Ninfas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? Si viene mencionando puros hombres. y debió haber dicho, como venía mencionando a puros nombres. Bueno, esta es mi opinión, hermano. Si usted dice que es ninfas, yo lo respeto, no. Pero yo digo que es varón porque viene mencionando puros varones, y si se iba a referir a una mujer, debe haber dicho la hermana Ninfas, ¿no? Entonces, bueno, ahí están. Ese era el equipo por el que dice el apóstol Pablo, oren por nosotros. Es decir, él no estaba solo. Bien, escribí lo siguiente. Pablo nunca fue un apóstol sobrado ni arrogante. Nunca fue así. Pablo, hermanos, nunca se creyó que él podía hacer todas las cosas, con todo y que era un hombre que fue llamado por Dios y que reunía los 5 ministerios. Era apóstol, era evangelista, era pastor, era maestro y era profeta. Él tenía todos los ministerios en su vida. Pero no dijo, no necesito. Dijo, al contrario, oren por nosotros. Pablo nunca fue entonces un apóstol sobrado ni arrogante. Era sencillo, tan sencillo que tenía necesidades como la que plantea en este texto. Quería que oraran por él ante la difícil encomienda que tenía de parte de Dios. Llevar a los gentiles el mensaje de salvación que se sintetizaba con la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo necesitaba que se orara por él. Necesitaba que se orara por la gente que lo acompañaba en este trabajo. Un trabajo que hoy, con todos los recursos que hay, sigue siendo complejo. Sigue siendo muy complejo. Es decir, los recursos que ahora tenemos, hermanos, de verdad, no sé qué nos diría el apóstol Pablo si nos viera con todos los recursos que tenemos para proclamar el evangelio y no lo hacemos. Uno de ellos, ¿cómo le hacían si no había bocinas? ¿Cómo le hacían? Claro, los romanos diseñaron ¿cómo se llama? Anfiteatros, coliseos, teatros con una acústica en la que se podía hablar, pero no siempre estaba abierto para ellos este tipo de lugares. Entonces el apóstol Pablo no tenía esas condiciones. Otra cosa que no tenía era lugares.
Lo que había era iglesias, se reunían en casas, no había un lugar específico. Y entonces encontramos muchísimas cosas que el apóstol Pablo tenía en contra para hacer el evangelio, a diferencia de nosotros. Imagínense qué hubiera hecho el apóstol Pablo si tuviera, yo creo que estaría en YouTube, yo creo que tendría su cuenta de Face, predicaría ahí, predicaría donde sea. Pero a veces nosotros tenemos grandes dificultades cuando se trata de llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios a otras personas. Ahí sí que encontramos grandes dificultades. Y lo que el apóstol Pablo pide es que la oración sea para abrir las puertas. El apóstol Pablo, hermanos, quería que la iglesia perseverara en la oración. Y esa oración incluye, pues nosotros oramos por muchas cosas, pero una de las cosas que el apóstol Pablo quería que se hiciera es que abrazara la comunión con Cristo de tal manera que pidieran por su trabajo, para que él usa una frase muy sugerente: que se abran puertas. Y aquí tenemos una conclusión muy sencilla, muy básica y muy elemental. Si se necesitan abrir las puertas es porque están cerradas. Y entonces escribí lo siguiente: veía la oración como una llave que abre puertas cerradas. ¿Cuál es la oración para que se abran las puertas? ¿Cuál es la llave para que se abran las puertas del evangelio? La oración. ¿A cuántos de aquí se le ha quedado alguna vez en su vida o ha llegado a su casa y no trae sus llaves? A veces es tragedia, ¿verdad? Te apuras y dices, voy a llegar a mi casa, ya voy a estar ahí tranquilo, sin nada, y resulta que, bueno, no sé cuántos de acá no me contesten, no sé que yo vaya a sus casas. ¿Cuántos de acá dejan una llave escondida por ahí? Dicen, esta es la oculta, la que nada más nosotros sabemos, no todos ahí. Y entonces lo conoce tu esposo, tus hijos, lo conocen hasta tus amigos, y ahí está, ¿no? Bueno, los de confianza, pues, ¿no? Pero un día, pues alguien de los hijos o de la esposa o tú mismo, se le ocurre cambiar el lugar de la llave. Y entonces llega la persona y dice, ¿dónde está la llave? Y no es testimonio, pero en mi caso si me dicen, está en la maceta, pues imagínense, ¿no? Está ahí, dicen otros, ¿no? Ahí está, sí, ahí estaba, está a la vista, ¿no? Ok, y no se puede entrar, por más que le hagas. Salvo que tengas buenas cualidades físicas, puedes entrar por la ventana, pero luego están los vecinos ahí viendo y les vas a dar una clave para que entren a tu casa. Entonces, no se puede entrar. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Oren por nosotros para que, ¿qué? Para que se abran puertas. Porque las puertas del evangelio están cerradas. Y lo podemos ver muy claramente. ¿Dónde están más cerradas las puertas del evangelio a veces? En nuestra familia. ¿Sabes? Nosotros tenemos familiares, tenemos tíos, tenemos papás, tenemos hermanos, tenemos sobrinos que queremos ver alcanzados para Cristo. Tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos personas que apreciamos y quisiéramos que fueran al cielo, ¿no? Y tenemos que orar y orar y orar. Hay gente por la que vamos a orar 2 años, hay gente por la que vamos a orar 1 semana, hay gente por la que vamos a orar 1 mes, 1 año, y van a ser alcanzados por Cristo. Pero otros vamos a orar años y años y años. Y entre más haces oración por esta persona, parece que esta persona más se endurece. Pero la intención del apóstol Pablo es, por eso dice, perseverar en la oración. Porque puede que las cosas empeoren. Hay gente que me ha dicho, con toda sinceridad, me ha dicho, pastor, estoy orando y las cosas han empeorado. Siga orando. Siga orando. Esa es Hay cosas que no vamos a ver luego. Hay oraciones que no vamos a ver su resultado de inmediato. Y el problema que nosotros tenemos es que vivimos una sociedad que el esfuerzo quiere hacer el esfuerzo mínimo. Somos la sociedad del esfuerzo mínimo. Todos los aparatos, imagínense a dónde hemos llegado, que ahora ya ni siquiera tenemos que mover un músculo de los dedos de las manos. Ya le pueden hablar a un aparato ahí que le dicen Siri o Alexa.
¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé. Ahora, por esa misma razón, de repente nosotros pensamos que la vida espiritual es igual, que tú oras y Dios está comprometido a resolver las cosas así, como si fuera el mago o el genio de la lámpara. ¿Cómo se llama la lámpara? Maravillosa. Maravillosa, ¿verdad? Siguiendo con su analogía, podemos afirmar que su ministerio se enfrentaba con puertas cerradas, es decir, con corazones cegados por el pecado, por la maldad, con hombres y mujeres ajenos al mensaje de salvación, y quería que eso cambiara. Nosotros, hermanos, nunca vamos a conocer a quién estamos hablando cuando predicamos el evangelio de manera general, de manera abierta, ¿no? Por ejemplo, no sabemos. Me acuerdo que vamos a volver, eso estoy totalmente convencido, vamos a volver a nuestros momentos en los que íbamos a los sábados y poníamos Jesús te ama, que el programa se llamaba, o el plan se llamaba Jesús en las calles. Me acuerdo que una vez estábamos aquí nos paramos en lo que hoy es el estadio, ya va quedando el estadio, ¿no? Nos parábamos allá, entonces poníamos nuestra lona, nos quitábamos. Entonces un hermano de la iglesia me dijo: pastor, ¿usted cree que esto realmente sirva? Así me dijo. ¿Usted cree que esto realmente de salir con nuestra lona y ponerla ahí sirva? Mira, le dije, estoy hablando antes de la pandemia. Le dije, mira, hermano, yo pienso, le digo, nos ven, pues yo pienso que nos ven cientos, no me atreví a decir miles, pero nos ven cientos, le digo. Y yo, le digo, yo cuando estuve trabajando y andaba yo en la iglesia, pero más trabajando que en la iglesia, le digo, cuando yo veía a alguien que traía alguna insignia, algo que me recordara a la iglesia, decía yo, ¿dónde ando, no? Entonces le digo, cuando nosotros salimos, hay gente que no está bien su relación con Dios, que se han distanciado de Dios. Y cuando ven esa manta, les trae por lo menos les trae a su memoria o a su recuerdo que hay un compromiso con Dios. Es un llamado. Y le digo, tal vez sea el último llamado que hay para ellos. Y le digo, hay los otros que le digo que están en la iglesia y que se animan al ver que se está predicando el evangelio. Sí, había ocasiones en las que estábamos ahí con nuestras mantas y pasaba la gente y nos pitaba, pip, 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 pip. O sea, que estaban contentos. Entonces ya se lograba otro objetivo. O sea, decían, qué bueno que están haciendo eso, y los animábamos, ¿no? Y luego le digo, hay otros que por primera vez tal vez lo ven y dicen, caray, aquí siguen estos fanáticos, aquí están, no se han ido. Claro que tiene un objetivo, claro que tiene y sirve para eso. Cualquier cosa que se haga, imagínense, dice Cristo que con un vaso de agua, Él lo va a recompensar, porque tiene valor. Ahora, nosotros estamos llamados a eso. ¿Ustedes por qué creen que se hace una imagen, un texto y que se comparte todo? Bueno, en Facebook es todos los días la imagen. Los devocionales son todos los días. Es para que usted los comparta. Incomode a sus familiares, que sepan que usted es evangélico. Incomode a sus amigos, que sepan que usted es evangélica. Que sepan que usted tiene afinidades con ellos, pero tiene también unas convicciones que van más allá de esas afinidades. Por eso se hace. Compartamos el evangelio. Ahora es más fácil, mándenselo a quien diga usted, porque no me van a creer, pero hay personas que comparten conmigo la cuenta de Facebook, es decir, están agregados ahí como, pues es muy presuntuoso decir amigos, ¿verdad? Pero en algunos casos me han dicho, oye, eso que publicaste en esa ocasión, estaba yo pasando situaciones difíciles y fíjate que cómo me ayudó. Compártalo. No se avergüence del evangelio. No se avergüence de que digan, eres un fanático. Ahora, el apóstol Pablo pide, ¿por qué pide que oren por él? Porque las puertas del evangelio están cerradas. Es decir, hacer evangelismo cuesta trabajo. Y sobre todo la palabra de Dios, porque él dice, siguiendo nuestro texto,
Dice, lo voy a leer, dice el verso 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. La palabra de Dios, hermanos, no es muy bien recibida. Y necesitamos orar para que sigamos compartiendo el Evangelio. El relato que encontramos en el libro de los Hechos nos deja claro que hubo lugares donde las puertas se abrieron de manera milagrosa, como en Filipos, donde el sismo que abrió las puertas de la cárcel dejó impactados a todos, y de ahí devino el nacimiento de la iglesia de los filipenses. Eso lo encontramos en el libro de Hechos. Si usted quiere conocer el progreso del Evangelio, lea el libro de los Hechos. Y Dios se vale de circunstancias que siempre las he pensado y las he reflexionado por el trabajo que hacemos en la iglesia. Él a veces se vale de circunstancias que son adversas. Es decir, Él de pronto te va a llevar al hospital, y en el hospital vas a compartirle el Evangelio a alguien. O vas a tener una circunstancia en la que vas a hablarles del Evangelio. Pero también encontró, según el libro de los Hechos, fuertes resistencias como en Tesalónica, de donde tuvo que salir huyendo el apóstol Pablo, escalando, porque puse el autocorrector, me jugó una mala trastada aquí, escalando con una cuerda del muro de la ciudad en una noche aciaga en que su vida corría peligro. Es decir, en el libro de Hechos encontramos lugares donde pues sencillamente no querían saber nada del Evangelio. Y nosotros sabemos perfectamente que hay lugares en Oaxaca donde no quieren saber nada del Evangelio. Sin embargo, la oración es la que va a hacer posible que las puertas se abran. Pablo quería que los hermanos de Colosas comprendieran la gran contribución que podían hacer al mensaje de Cristo si se mantenían firmes en la oración y no desmayaban en esa responsabilidad. Fíjense que el apóstol Pablo, hermanos, es interesantísimo porque no les pidió dinero. No les dijo, oigan, voy a hacer un viaje y quiero que aporten y quiero pedirles. No dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Quiero que oren por mí. Ahora, si no podemos ni orar, hermanos, si no contribuimos ni con nuestra oración al progreso del Evangelio, eso sí ya es muy tristísimo. ¿Cuánto te quita orar por una persona que está compartiendo el Evangelio? ¿No? ¿Cuánto tiempo tenemos que orar? Les decía yo la semana pasada que bueno, tenemos que orar, no sé cuánto tiempo es tu devocional diario, ¿no? Hay gente que ora 3 minutos y ya. Hay gente que ora 5 minutos y ya siente escalofríos, ¿no? Hay gente que ora 20 minutos y ya. Hay gente que ora media hora y ya. Hay gente que ora 1 hora y ahí va. Hay gente que ora 2 horas y ya estamos hablando de gente que uno dice, pues este está loco, no tiene nada que hacer, ¿verdad? Porque ya son 2 horas ahí orando. El tiempo de nuestra oración depende del tiempo de nuestra necesidad, ¿no? Y se les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El tiempo de la oración depende del tiempo, del tamaño de nuestra necesidad. Si tú sientes que tu necesidad no es muy grande, Señor, te pido por esto, muchas gracias, y punto, porque tu necesidad no es grande. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando vas al hospital y traes un dolor que no puedes con él, y nada más tienes para el hospital, nada más no tienes para ir a un particular, ¿qué haces? Le dices al doctor, ¿no me va a atender? Ah, no me va a atender, pues ya me voy. ¿Qué haces ahí? Te esperas. Y te están dando unos dolores muy fuertes y ahí estás. Igual es en la oración. La oración depende del tamaño de nuestra necesidad. Ahora también oramos por el evangelismo. Oramos por el evangelismo. No lo oramos porque a veces no sentimos necesidad. Y no sentimos necesidad porque vemos a los perdidos como, bueno, pues pobrecitos, ¿no? Pues ahí ya, ni modos. Uno de los grandes predicadores que dio la historia de la iglesia es Juan Wesley. Juan Wesley era un inglés que él rompió con la iglesia anglicana porque la iglesia anglicana se había vuelto una especie de muy cerrada,
Y entonces él quería salir a predicar. Y entonces estaba muy comprometido con la predicación del Evangelio. Y cuando le preguntaron ¿por qué estás tan afanado con salir a predicar? Él vivía en Inglaterra, se vino a Estados Unidos y aquí se fundó lo que conocemos ahora como la Iglesia Metodista. Y él entonces relató la siguiente historia. Él tenía a su papá y a su mamá y eran 8 hermanos. Entonces, por alguna razón, la casa donde vivían empezó a quemarse. Y entonces lo que hicieron los papás fue sacar a sus hijos como pudieron. Sacaron a uno, sacaron a otro, sacaron a otras 2. Y al final, cuando ya la casa se estaba cayendo, fueron a sacar que estaba muy chiquito, fueron a sacar a Juan Wesley. Lo sacaron de allá y entonces apenititas, ni bien lo sacaron. La casa se derrumbó consumida por el fuego. Entonces cuando le preguntaron a Juan Wesley, ¿por qué tu afán de andar hablando de evangelizar y salir a predicar? Entonces él dijo, lo hago porque me imagino, yo estaba en esa casa incendiándose y el fuego empezaba a quemarme y empezaba yo a sentir el calor sofocante del fuego. Dice, si eso me pasó a mí, que era una casa física, no quiero imaginarme cómo están los que están en el infierno, atormentados por los siglos de los siglos. Entonces, cuando Pablo pide que se haga oración, pide porque se abran puertas. Porque hay lugares, hermanos, donde una persona es el problema para que muchos no escuchen. Por ejemplo, a veces es el papá que no quiere oír. A veces es la mamá que no quiere oír. Es decir, hay una persona y a veces en una sociedad, en una comunidad, a veces es el maestro el que dice, no dejen entrar a los evangélicos. Luego a veces no es el maestro, a veces es el sacerdote de ahí, a veces es el catequista. Y la oración tiene que hacer eso. Me acuerdo que entre todas las historias que he escuchado, me faltaría tiempo de contarles las historias que he escuchado de cómo llegó el evangelio a Oaxaca en algunas comunidades. Me acuerdo que aquí en una comunidad de la Sierra Norte siguen en contra del evangelio, y entonces una de las acusaciones que le dieron a la iglesia fue, hermanos, señores, les dijeron los de la autoridad, señores, ustedes hablan mal de la autoridad en sus reuniones. Y entonces el pastor le dijo, bueno, si hablamos mal de ustedes, les dijo, no es así, nosotros oramos por ustedes, oramos por la autoridad, somos respetuosos de la autoridad, pero si ustedes piensan que hablamos mal de ustedes, los invitamos a que vengan a nuestras reuniones. Entonces el presidente municipal dijo, pues está bien. Mandó a alguien ahí, le dijo, muchacho, vete a sentar ahí, y cuando hablen mal de nosotros, vienen y nos dicen para cerrarles el templo. Pues pasó un mes, pues no, nosotros no hablamos mal de los. Un mes, 2 meses, 3 meses, y de repente, al que mandaron, se convirtió. Y entonces cuando ya llegó la autoridad, ¿qué pasó? Te mandamos a vigilar, ya eres como ellos. Es decir, el evangelio, hermanos, tiene a veces una persona que se opone para que muchos otros no escuchen. Y lo que Pablo está diciendo es que oremos porque la oración es la llave que abre puertas al evangelismo. Punto B. Orar para proclamar el misterio de Cristo. Es interesante notar que cuando Pablo escribe estas palabras se encuentra preso. Y a pesar de ello pide que se ore para que él siga compartiendo el mensaje. Es decir, a veces mucha gente dice, no, pues es que las cosas no me están saliendo, Dios no me oye, ¿no? O tengo problemas, ¿cómo voy a hablar de Cristo? Y lo que Pablo está diciendo es que no importa cómo estés. Él estaba preso, él estaba encarcelado. Y todavía estaba encarcelado injustamente. Es decir, él no había hecho nada y lo tenían en la cárcel. Pero aún él escribe ahí y les dice, oren por mí para que yo siga, ahora dice, compartiendo, para dar a conocer el misterio de Cristo. Ahora, ¿por qué lo liga con dar a conocer el misterio de Cristo y que está preso? Porque el evangelio de Cristo tiene una cosa que le han tratado de ir quitando y le han tratado de ir carcomiendo, cercenando, cortando.
Y es que el Evangelio de Cristo nos promete salvación eterna, amén. Nos promete salvación eterna, amén. Pero en esta vida, hermanos, nos van a pasar una suerte o una serie de cosas que van a resultar absurdas. Como un hombre que predica la libertad está preso. Y eso es lo que a veces la gente no logra entender del Evangelio. Hablamos del Evangelio, seguimos a alguien que padeció en la cruz. ¿Por qué nosotros no vamos a sufrir? Pero se ha compartido un Evangelio en el que se resalta que todo te tiene que salir bien. Incluso que tienes que tener mucho dinero. Hay hasta campañas, hay lugares donde a la gente se le dice que tiene que tener dinero como muestra de que Dios está con él. ¿Dónde dice eso en la Biblia? El apóstol Pablo, en esos escenarios, en esas enseñanzas, fuera un perfecto fracasado. ¿Por qué? Estaba en la cárcel. Estaba encerrado ahí. Y yo me imagino a los modernos maestros yendo a visitarlo. Pacta, declara, confiesa, decreta. Y el apóstol Pablo en la cárcel. Ok. Saulo de Tarso pide que oren para que él pueda, él lleva acento aquí, hermanos, para que él pueda seguir compartiendo el mensaje de Cristo. Lo dice así, leen conmigo después de los 2 puntos. 1, 2, 3. Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Lo vuelvo a leer. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Primero pidió que se orara para que se abrieran puertas a la palabra. Luego pide que oren por él para dar a conocer el misterio de Cristo. Escribí al respecto lo siguiente. La frase misterio de Cristo es usada por Pablo para expresar lo nuevo del mensaje y su dificultad porque nadie sabía de ello o nadie conocía el Evangelio. ¿Cómo le hablas a una persona que no conoce nada de Jesús? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le dices? Particularmente los gentiles. Y en aquellas épocas, hermanos, la época que le tocó predicar al apóstol Pablo, los seres humanos o las personas eran extremadamente supersticiosas. Y es muy difícil hablar con una persona que es supersticiosa. Porque la gente que es supersticiosa piensa que todas las cosas pueden ser malas y que tiene que protegerse del mal. Y para las personas supersticiosas tienen que tener algo a la vista para poder cubrirse del mal. Por eso es que hay tiendas donde tienen una, ¿cómo se llama esto? Que se come, que es una planta verde. No, que crece como maguey. Sábila. Y le ponen un moño rojo. ¿Por qué le ponen ese moño rojo? Otros tienen a Buda, el panzoncito. Lo tienen ahí. Algunas personas ponen en su casa, en las entradas, monedas. Cuando se cuela la última o la entrada, le ponen monedas y ponen ahí porque quieren atraer dinero. Y unos ponen ajos y otros ponen toda clase. Okay, eso viene desde hace siglos, porque esa es la manera. Ahora, el apóstol Pablo llegaba y les decía, eso no. Puedes confiar en Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y entonces eso resultaba ¿qué? Pues resultaba un misterio porque la gente no podía entender. Ahora, evidentemente la palabra misterio tiene varios usos con el apóstol Pablo. Es decir, creo que escribí esto aquí. La frase misterio de Cristo es usada por Pablo para expresar lo nuevo del mensaje y su dificultad porque nadie sabía de ello, particularmente los gentiles, pero también los hebreos que no pudieron ver a su Mesías en la cruz del Calvario y lo rechazaron, aunque fueron ellos mismos los que lo crucificaron. Es decir, les decía hace un momento, Pablo vivía a 2 fuegos, el fuego de los judíos y el fuego de los gentiles. Y para tanto judíos como para gentiles era difícil entender el mensaje de Cristo. Aunque es muy sencillo el mensaje de Cristo, aunque es muy simple el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es tan sencillo, que lo puede entender un niño.
A veces los niños lo captan más rápidamente. Un niño le dice, ¿sabes qué? Cristo quiere vivir en tu corazón. Y el niño dice, sí, yo quiero que viva en mi corazón. Y le abre las puertas desde el corazón a Cristo. Muchos se preguntan, ¿por qué si mi hijo eso? ¿Qué pasó con él después de que hizo eso? Pues ahí hay que preguntarse muchas cosas, ¿no? Y quizás la gran pregunta es, ¿qué vio de mí? ¿Cómo vivo mi fe en mi casa? ¿Qué es lo que impacta con los hijos? Ahí estamos platicando con Miriam de un niño que sus papás se dedican a defender una cultura, la cultura del agua, y él igual ya está, tiene unos cuantos años. Y me dice, mi hija, ¿por qué habrá pasado eso? Le digo, pues porque eso fue lo que vivió en su casa. Eso fue lo que él vio. Y lo que los niños ven en la casa es lo que resulta de su vida. Estoy terminando ya. El misterio de Cristo es una frase que usó también para dejar en claro que su mensaje no era para unos cuantos, sino para todos. Que en la iglesia no había iniciados y rezagados, que todos podían acceder a la verdad de Cristo manifestada a través de su predicación. Fíjense que en algún momento lo haré. Les decía yo que el problema que tuvo Juan Wesley con la iglesia anglicana fue por una doctrina que se conoció como el calvinismo. Hablaremos de eso después, pero el calvinismo decía que Cristo murió, pero decía solo murió por los que habrían de ser salvos. Y otro grupo, pues no, murió por ellos porque no iban a ser salvos. Entonces, el apóstol Pablo aquí pues refuta esa idea, porque Cristo murió por todos. Nosotros no sabemos quién sí y quién no va a ser salvo, pero nosotros oramos por todos, ¿no? Nosotros a veces los seres humanos, y como cristianos a veces cometemos ese error, pensamos que hay gente que dice, no, ese no va a creer, ese no, ni le hables, no, está echado a perder. No, ni a ella ni le hables, mira cómo vive, hombre, ¿cómo crees? Va a afear la iglesia si viene, hombre. Nos va a echar a perder a los muchachos, ¿no? A veces los muchachos están ya bien perdidos, pero decimos que nos van a echar a perder, ¿no? La iglesia debía orar también por esta necesidad en el ministerio de Pablo, lo que nos deja en claro que su trabajo no estaba exento de conflictos para proclamar el mensaje del Señor. Hay gente, mis queridos hermanos, que está en contra del evangelio. Y nosotros solamente vamos a poder enfrentarlos orando. Pablo escribe y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a persistir en la oración, Señor, para que tu palabra tenga puertas abiertas y para dar a conocer el misterio de Cristo, Señor. Ayúdanos a comprometernos con la expansión de tu palabra a través de la oración. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.